Bien, en unos segundos estamos ya empezando con la grabación. Tenemos como invitado a Salim Ostalefranc. Él es un profesional en restauración del patrimonio cultural de bienes muebles. Es egresado de la Escuela de Restauración Santa Clara de Bogotá y graduado por la Universidad Externado de Colombia. Él es especialista en restauración arquitectónica de la Universidad Jorge Cadeo Lozano y es especialista en gestión de patrimonio y máster en museología de la Universidad de Granada en España. Es becado por la Fundación Carolina y estancias en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Bienvenido, Salim. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar hoy de lo que sabemos, de lo que trabajamos desde hace 20 años y nada, es un placer estar aquí acompañándolos y espero que poder ayudarles en esta conversación. Genial. Bueno, conocemos un poco de ti, que de pronto cuentas con 25 años de experiencia en el campo, en el patrimonio cultural, has fundado el Grupo Conservar, desde el cual has liderado y ves el patrimonio mueble de Cartagena. Cuéntanos un poco de cómo empezó este proyecto y qué fue lo que te impulsó de pronto a hacer todo este movimiento cultural para la conservación del patrimonio. Bueno, esto empieza en Cartagena mismo. Antes de ser restaurador, yo estudié restauración, yo estudié administración de empresas turísticas. Es decir, el primer mano a mano que yo tuve con el patrimonio fue a través del turismo. Tenía 22 años en Cartagena y trabajaba con una agencia operadora de turismo. Esto me permitió a mí conocer los museos, conocer las iglesias, conocer el estado en ese momento de todo, ¿no? Y también me hizo entender todo lo deteriorado que estaba el patrimonio en ese momento. Eso fue años de 85 más o menos. Y bueno, desafortunadamente no se tenía una lectura adecuada de la conservación del patrimonio mueble. Se hablaba de museos, pero no se hablaba de las colecciones y todo estaba deteriorado. Uno entraba a los museos y las salas estaban caídas, el mal estado de las colecciones, y entraba a las iglesias y lo mismo, ¿no? La catedral, las iglesias pequeñas, grandes de la ciudad estaban totalmente deterioradas. Entonces, yo trabajaba con turismo, pero además trabajaba el archivo histórico de la ciudad y me permitió conocer un curso de patrimonio en una ciudad lejos de Cartagena, también patrimonial, que eh, se llama Monpós, y ahí tuvimos un curso de encuentro de mundos para los 500 años y estuvimos trabajando y conocí la restauración y posteriormente decidí irme a Bogotá. Me fui a estudiar a Bogotá porque era donde se podía estudiar restauración de bienes muebles y me fui por 5 años y estuve 14 años en Bogotá. 14 años que me permitieron estudiar la restauración de bienes muebles, me permitieron trabajar en los centros más importantes de conservación de la ciudad, del país, el Centro Nacional de Restauración, el Archivo General de la Nación. Tuve oportunidad de dar clase en la Universidad Externado de Colombia y esto me permitió también ganarme una beca e irme por primera vez a Europa a hacer unas especialidades. Entonces, todo este conocimiento aprendido en estos años, pues fue lo que me dio también el impulso, porque lo tenía claro, ¿no? El archivo, cuando regresé a Europa, el Archivo General de la Nación me permitió y me nombró fijo en el archivo, en la institución. Pero yo tenía claro era regresar a mi ciudad. Todo el mundo me decía que estaba loco, ¿no? Dejar una plaza fija por irme a aventurar a mi ciudad, pues era bastante atrevido de mi parte, pero era lo que quería en ese momento
Y bueno, y así sucedió. Yo me vine a Cartagena 14 años después y lo que me permitió fue explorar y corroborar que no había nada absolutamente con quien trabajar, ¿no? Entonces las instancias me permitieron toqué muchas instancias y nadie sabía que era esto, nadie sabía que era patrimonio mueble y por lo tanto decidí atreverme a hacer esto solo. Por supuesto, tuve unos aliados muy importantes, estuvo un jesuita y el director del Archivo Histórico de Cartagena, Moisés Álvarez, y el padre Tulio Aristizábal, que con ellos interactuaba mucho y me permitieron, el padre jesuita me permitió y me dio un espacio en el claustro de San Pedro Claver y ahí empezó mi cruzada, ¿no? Eh, Ahí empezó el tema, convoqué a algunas personas que trabajaban en Bellas Artes y los fui formando y fui formando el equipo de conservar que me permitió hacer un poco del ejercicio de diagnóstico de todo el patrimonio inmueble del Cartagena, diagnóstico en las iglesias, diagnóstico en los museos, y era mi vida hacer de esto pues un poco mi trabajo diario hasta las altas horas de la noche, trabajando por hacer proyectos y proyectos que me permitieran tener claro todo esto del diagnóstico del patrimonio de la ciudad. Y bueno, por ahí empezó todo. Tuve la fortuna en la gestión diaria, conocí una persona de Francia que estaba visitando Cartagena y me dijo que había una fundación Restauradores Sin Frontera, el de Aviñón, que quería entrar a Colombia a través de Cartagena y que si tenía algún proyecto que ofrecerle para llevárselo, si ellos conocían. Pues yo tenía en ese momento 6 proyectos ya elaborados. Le di el de la Catedral Mayor de Cartagena y por ahí empezó todo esto a fortalecerse, ¿no? Yo estuve en Francia, regresé, ellos les gustó el proyecto, se firmó un convenio con la Arquidiócesis de Cartagena y por ahí empezamos a hacer un trabajo de recuperación del retablo mayor de la catedral que duró aproximadamente 6, 7 años para la recuperación de todo el patrimonio, patrimonio mueble, retablos, imágenes, viacrucis, esculturas de mármol, de piedra, de madera, en fin, era pintura mural. En fin, fue un gran ejercicio durante 7 años, donde pudimos hacerlo con la ayuda de mucha gente, además de Restauradores Sin Frontera. La ciudad por primera vez yo lo vi como un movimiento importante alrededor de, esta, de este patrimonio, con la ayuda también de una entidad que fue muy importante para nosotros como el Concurso Nacional de Belleza. Cosa que cuando yo digo esto, todo el mundo le parece como un poco cómico que una entidad que no tenga nada que ver con el patrimonio de la ciudad se haya preocupado, pero tiene un director que todavía, afortunadamente para nosotros, está vivo. Perdón, Salim, no te digamos a escuchar, se entrecortó la comunicación. ¿Qué institución fue la que...? El Concurso Nacional de Belleza es un concurso que manejaba el concurso de la reina de Colombia era Cartagena, es sede del Reinado Nacional de Belleza. Entonces todo el mundo le parecía cómico que una entidad que no fuera cultural, pero sí social, porque ellos detrás de ese reinado tienen un mundo de acciones sociales, me ayudara en este proceso. Pero que la persona que me ayudó, el director, pues, es un gran gestor y se interesó por este tema y pudo darnos la mano en este proceso y nos sigue ayudando en el proceso cada vez que hay un proyecto grande. A raíz de todo lo que nos mencionas, de pronto nosotros como hermanos latinoamericanos sabemos lo engorroso que es trabajar
con el Estado, de pronto tener comunicación y ver que se concatenen acciones para poder encontrar la restauración del patrimonio cultural. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia de pronto en comunicar y hacer este puente entre el Estado, entre instituciones privadas, para poder encontrar una conversación y encontrar definitivamente un solo canal para darle fuerza y sobre todo darle valor a estos patrimonios, ya que sabemos que son reconocidos por el Estado, por la nación, quizá algunos patrimonios son reconocidos internacionalmente, pero es difícil tener esta conexión. ¿Cómo fue tu experiencia con ello? ¿Qué tan difícil es esta comunicación? Sí, ese es un tema bastante complicado. Es un tema complicado porque en este momento, bueno, para iniciar, había una entidad privada como el Arzobispado de Cartagena, había una ONG internacional como Restauradores Sin Frontera, y alrededor de esto se hizo un movimiento privado, afortunadamente, ¿sabes? El Estado entra 2 años más tarde, el Ministerio de Cultura entra 2 años más tarde cuando el proceso estaba avanzado y ellos sí quisieron sumar por la importancia del proyecto. Cuando ya vieron la importancia del proyecto, el Estado se suma como Ministerio de Cultura. En ese momento la coyuntura fue que había una ministra cartagenera y que le gustó el proyecto y se sumó al proyecto con una ayuda económica, ¿cierto? No técnica más, no económica. Sin embargo, todos los procesos que se hacen en una entidad como esta, como la Catedral Mayor de Cartagena, es un BID nacional, es una entidad que es bien de interés cultural nacional. O sea que todo lo que su patrimonio que hay en la catedral y la catedral misma, las intervenciones que se hagan sobre esa catedral dependen del Ministerio de Cultura porque es un bien nacional a través de una normativa que hay en el país. Entonces eso, todos los estudios que se tuvieron que mandar fueron aprobados por el ministerio en ese momento y de esa forma el ministerio se sumaba a la ayuda técnica y el apoyo permanente de estar pendiente de que los procesos se hicieran adecuadamente. Entonces, eso es como la forma como el Estado entra en esos momentos, después entra económicamente. Pero la fortuna de nosotros quizás fue a pesar el Estado en ese momento no era, a través de su apoyo económico, no tenía la injerencia total y las directrices totales y eso nos permitía trabajar con la empresa privada con una mayor libertad. Entonces eso fueron como que el éxito de esto, ¿no? Y que era un proyecto nuevo y que era un patrimonio cultural nuevo. Nosotros tenemos la fuerte carga de que el Cartagena de Indias, su patrimonio más fuerte, es el patrimonio construido y arquitectónico y militar, porque tiene unas murallas importantes a nivel de América Latina y a nivel del Caribe en general. Es una de las ciudades con mayor construcción de fortificaciones en buen estado que tiene en estos momentos en el Caribe existente, ¿cierto? Entonces, esa es una ventaja, y es una ventaja para el patrimonio de Cartagena, pero una arquitectónico militar, pero era una y arquitectónico civil, porque también es importante la arquitectura de la ciudad eh, a nivel de sus casas, de sus tipologías, de esto. Es una ciudad bastante potente en ese patrimonio. Pero no se conoce otro patrimonio sino ese. Entonces, esa era la debilidad de enfrentarnos a la consecución de recursos, a los apoyos y esto porque el patrimonio mueble es un patrimonio que no se conoce, es un patrimonio que está ahí, que, pero que nadie ve, es el que viste el contenedor, pero que nadie ve,
y es el que generalmente siempre está destruido, ¿sí? Entonces eso, en esos momentos, hacer cambiar ese chip era importante, trabajar a nivel de gestión, eso era importante, y ese creo que fue el éxito y ha seguido siendo el éxito porque nosotros no hemos parado, ¿ah? A pesar de que el Estado no tiene esa voluntad, porque Precisamente ese punto iba, ¿no? Hay mucho valor cultural, mucho valor histórico dentro de todas estas edificaciones, construcciones, eh, y todo lo que tenga que ver con la historia en sí de un país, de una ciudad. ¿Crees que el Estado prima sobre ello? ¿Hay un interés más allá del valor histórico? Es decir, nosotros tenemos la iglesia más antigua de América o el templo más importante a nivel eh, conquista de pronto. ¿Crees que el Estado le da importancia en la conservación, en la restauración? Porque vemos que no hay esta continuidad de darle mucha importancia, sino decir, sí, la tenemos, está acá en esta ciudad, está en nuestro país, pero tú como promotor cultural, ¿consideras de que el Estado está interesado en darle este motor, este impulso económico para poder seguir dándole valor, seguir conservando esta belleza? bueno, esa tiene dos vertientes, porque hay un interés hacia la conservación del patrimonio construido, ¿sí? Al arquitectónico. Siempre la ciudad mira a Cartagena y Cartagena se mira hacia ese tema, ¿no? El patrimonio construido, su centro histórico, pero hay una debilidad en el patrimonio mueble, en el patrimonio inmaterial, ¿cierto? Hay una debilidad latente permanentemente, no hay unas políticas, hay una ley general de cultura muy interesante, muy clara, y hay una ley sobre que habla claramente del patrimonio, cómo debe ser su conservación y cómo debe ser su recuperación en el tiempo a través como recuperación de memoria. Pero de ahí a que eso se vuelva una realidad, hay unos vacíos enormes, porque ustedes saben y sabemos nosotros también que la cultura en estos países es el ministerio más débil, y que el patrimonio es un apéndice de la escultura, de la cultura, y que nosotros generalmente dentro de los planes de gobierno, el patrimonio, y en esta ciudad que es Cartagena de Indias, no tiene una preponderancia importante, ¿sabes? Eh, si fuera realmente una preocupación real del Estado, el patrimonio de la ciudad tuviera unas políticas claras hacia su preservación, conservación en el tiempo, y tuviera unos recursos estipulados para eso. Pero nosotros vemos que aquí que por ejemplo, las murallas dependen del ministerio y tienen una entidad que en estos momentos se encarga de su conservación y preservación. Ahí estamos bien, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estamos bien porque hay una entidad que a través de los recursos de los recursos que dejan las mismas instituciones, las mismas fortificaciones, que eso se replica para la conservación de esas mismas fortificaciones. Pero hasta ahí. Y eso también depende de la política de turno, de cómo se maneje la política de turno y cuáles sean las prioridades hacia esa conservación en la política de turno. Pero a nivel del otro patrimonio, los museos hoy todos, los museos de la ciudad tienen problemas económicos. Después de la pandemia, las instituciones quedaron muy débiles,
sí, muy débiles y hoy día tienen unos graves problemas económicos que están en el hilo del, de la, del que cerramos o no cerramos, en ese hilo ligero que no se ve, donde todas tienen problemas para la conservación de su patrimonio, pero para mantener un equipo adecuado, idóneo para manejar la institución y no tienen a veces esas instalaciones adecuadas que permitan que ese patrimonio pueda existir y pueda apreciarse debidamente. Entonces, Continuando, dime, para terminar, dime. y eso sin tocar el patrimonio inmaterial, que es otra de las debilidades enormes que tenemos nosotros en estas ciudades, en estas provincias y en el país. Aunque en algunas ciudades se trabaja más que la otra, por eso te digo, depende la política de turno que se maneje en la provincia o en el departamento y en la política de turno del gobierno, hacia dónde está enfocado. Entonces, dependemos de ese tipo de reglas de juego, políticas económicas para que el patrimonio pueda funcionar. Continuando con ello, Erling Meléndez se contactó contigo y compartió parte de nuestro trabajo, nuestra investigación. Y te comento que en Trujillo existe el 30.8% de las iglesias coloniales están en riesgo estructural y crítico. Grave. Algunas han sufrido colapsos en sus cúpulas y muros. ¿Cómo es la situación en tu ciudad? Bueno, aquí no es tan grave como ustedes saben. Aquí por lo menos las iglesias patrimoniales de la Cartagena de India gozan de buena salud, digámoslo así, ¿no? Y su conservación, eso sí, su conservación depende de cómo maneje la administración, el padre que está de turno. Para las conservaciones permanentes o anuales o cotidianas. Hace unos años se trabajó una política fuerte sobre conservaciones de iglesias patrimoniales. No podemos desconocer eso, donde se hizo un trabajo enorme por la catedral, se hizo un trabajo enorme por algunas iglesias como Santo Toribio, se hizo un trabajo enorme sobre todo por las iglesias que están alrededor en el centro histórico, ¿no? Que son las patrimoniales. Entonces nosotros podemos hacer hoy un recorrido y ellas se pueden apreciar, se pueden disfrutar y se pueden, hoy que está de moda que las iglesias del centro histórico gozan para el turismo de bodas, por ejemplo, entonces esa es una fuente de ingreso importante y todas como que están alrededor de esta panorámica, ¿no? Como consecución de recursos. Pero esto va de la mano también, después de que las iglesias se fortalecieron y se conservaron, eso fue un buen proyecto largo que se hizo en la administración arzobispal pasada, eh, ya no tienen una estructura como que permanente de conservación, sino porque no hay un consejo catedralicio o una junta catedralicia que esté atenta a la conservación de las iglesias, sino que depende de la gestión permanente del sacerdote de turno. Entonces a veces les va bien, a veces les va mal, a veces les toca un sacerdote que conoce el tema y que conoce la gestión para conseguir recursos, pero hay veces que no tienen una de esa suerte y ellas se van viniendo un poco abajo en relación como se las entregaron. Pero entonces, ese es un tema yo pienso que es más manejable si llega una administración que le ponga atención a este tema y contribuya a que las iglesias siempre estén permanentemente en buen estado. Por supuesto, a mí que me ha tocado de cerca,
porque Conservar tiene una de las políticas o uno de los programas que tiene es la ayuda a estas instituciones a través de programas. Muchas veces he tenido la fortuna de hacer proyectos que tienen esa acogida y hemos podido hacer trabajo por por la recuperación de las iglesias, y otras veces nos ha tocado que empezamos el proceso y nos ha tocado terminarlos a nosotros con la consecución de nuestros propios recursos. Entonces, eso trae bastante inconveniente porque somos una entidad muy pequeña, no tenemos el músculo financiero que nos permita hacer esto y tampoco tenemos un patrocinio del Estado, sino que Claro, hemos te vivido comento, a través de nuestra propia gestión en el mercado. te comento un poco porque nosotros como equipo de investigación tuvimos una entrevista con la encargada de la Oficina de Patrimonio Histórico de la Dirección Desconcertada de Cultura de acá de La Libertad. Y nos explicó un poco que la restauración de los templos no les corresponde completamente al Estado. No, ¿Hasta qué punto las autoridades estatales son responsables de las iglesias históricas en Cartagena? ninguna. Creo que eh, hay hay unos convenios, pero muy pocos de esos convenios son de recursos. Yo pienso que algunos, la estabilización, la conservación, la recuperación de las iglesias es muy duro su trabajo porque tienen que conseguir recursos para esa labor. El Estado como patrimonio, las entidades del Estado que están encargadas de la preservación del patrimonio, como la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, no tiene los recursos suficientes como para apoyar este tipo de avanzada hacia la recuperación del patrimonio. Es un problema de dinero, ¿no? Es un problema que el Ministerio de Cultura es de los ministerios con menos recursos quizás en el país y creo que no tiene recursos en lo absoluto para apoyar ninguna conservación patrimonial, ninguna iglesia patrimonial. Entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo solventar sus propias necesidades a través de préstamos. No sé, realmente no conozco desde adentro cómo sería, ¿no? Pero creo que es una labor bastante difícil. ¿Hay una manera de cómo, o sea, se financian este tipo de proyectos, cómo se alcanzan? Ya que acá en Trujillo, digamos, nos manifiestan, ¿no? Que los montos asignados, los fondos públicos, ¿no? Son intermitentes, a veces no existe un presupuesto oficial. Allá, ¿cómo es el modelo de financiamiento en Cartagena? ¿Cómo se maneja todo esto? Ya que me vas comentando un poco de que hay personas, que en tu caso, por ejemplo, son entes culturales interesados en la restauración, en la conservación de patrimonio. ¿Cómo es allá? ¿Cómo trabaja el Estado para este tema de financiamientos? ¿Cómo es que se da se da y se conserva estas edificaciones? Bueno, ahí hay lo primero que hay que hacer en este tipo de cosas es hacer los proyectos, ¿sabes? Que es como son entidades de iglesias importantes, patrimonio del BID nacionales, de interés nacional, para hacer cualquier intervención sobre la iglesia, tiene que hacer un proyecto integral, ¿no? Y este proyecto integral amerita una serie de estudios. Por ahí empieza el problema, porque hay que conseguir los recursos para ese tipo de estudios. Entonces, eso es cuando ya se tienen esos estudios realizados, porque a veces consiguen cómo hacerlo, entonces viene cómo se busca la financiación. El Estado da los vistos buenos, pero fíjate, ahí hace poco me enteré yo, no estaba enterado, que
Eh, la iglesia jesuita de los jesuitas San Pedro Claver en Cartagena de India, que es una iglesia importante para la ciudad, además es un BID nacional. El ministerio apoyó en la restauración de su cúpula, que es una cúpula que fue intervenida, fue cambiada por un arquitecto francés, Gaston Lelarge, y se fue hecha en cemento ya, y eso había afectaciones importantes, y ese recurso lo dio el Ministerio de Cultura, a través primero de hacer un documento marco de estudios preliminares que se llama, y sacar unos recursos de lo que vale el proyecto, y eso fue presentado, y parece que el ministerio había unos recursos en esos momentos y les apoyó en la restauración. Eso, eso es una cosa casi que excepcional, ¿no? Porque no es frecuente que se den esos tipos de apoyo. Pero otros tienen que hacer los recursos que valen un dinero importante, y otro es a través me imagino yo que de proyectos internacionales, ¿no? Donde hay ayudas internacionales y que permiten, hoy por ejemplo, hoy día, fíjate, esto es un ejemplo muy importante, el gobierno italiano parece ser que va a dar una cantidad de dinero a la ciudad de Cartagena para la consolidación de algunos proyectos importantes de conexión dentro de las murallas, ¿sí? Y de eso, de esa parte del presupuesto también hay una partida para la conservación de la catedral. Fíjate, entonces, ahí a través del interés del mismo gobierno italiano y a través del interés de la ciudad de Cartagena. Entonces, son cosas que se dan, son sinergias que se dan, no todas las veces, por ayudas internacionales, y en estos momentos hay una serie de proyectos que se están manejando a nivel de formación y todo este tipo de, de enriquecimiento conceptual para luego posterior trabajar en la recuperación del patrimonio mueble de la catedral, del retablo, de la pintura mural, del Via Crucis, que ya tiene 20 años de hacer, 20 años de haber sido conservada, 24 años, y no se le ha hecho mantenimiento en algunas de sus partes. Entonces, son coyunturas, fíjate, económicas a través de la ayuda internacional. Y me imagino que el arzobispado hará gestiones importantes para conseguir los recursos, porque no conozco exactamente, no podría decirte, te estaría mintiendo, cuáles fueron las maneras eh, cómo se recuperaron las iglesias hace 8 o 6, 7, 8 años atrás, donde se recuperaron casi todas, ¿sí? Acá en la ciudad tenemos un caso similar cuando comentas que se cayó la cúpula. Acá tenemos la iglesia de la Merced en la ciudad, en el cual la iglesia de la Merced tiene el estado más crítico en la ciudad. Eh, un convenio entre el gobierno y la orden religiosa lleva más de 10 años estancado, sin ejecutar restauración, y la iglesia continúa cerrada. ¿Se ha registrado un caso similar de pronto ya? Y esta onda de cómo se gestionan las relaciones con las autoridades eclesiásticas y culturales para evitar la burocracia, que ya sabemos que es un trámite engorroso, que se adolece poco presupuesto, que no hay una medida y tampoco hay interés de parte de las autoridades por este tema que ya lo hemos venido mencionando durante el conversatorio. ¿Hay un caso similar que existe allá, que se ha estancado totalmente y que tenga esta importancia histórica y cultural? No, mira, primero que afortunadamente no hemos tenido el inconveniente de que alguna cúpula importante de alguna iglesia se haya caído, sí, para empezar. Eso ha sido, esta de San Pedro estaba en mal estado por filtraciones, pero no tenía
esas patologías que la llevaran al deterioro y al colapso total, ¿no? Pero era un tema de deterioros puntuales. Pero que más adelante, si tú las dejabas, pues podía colapsar, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja un poco acá, y es mi percepción, es que la iglesia, ella misma hace sus propias gestiones, directos con los ministerios, ¿sabes? Porque parece ser que el tema político nunca se da. O sea, eso es, no hay, digamos, digamos que hay una unión entre lo político, religioso y, bueno, aunque el ministerio es político, ¿no? El ministerio es político, pero a nivel nacional. Pero a nivel local no tenemos como esa interés, sobre todo porque no hay los recursos para ayudar a una iglesia como la catedral para sacar de las arcas del distrito Cartagena como para apoyar a la iglesia que, además porque es un bien privado y ya hay una serie de digamos que hay una serie de temas que no les permite que un público le dé a un privado, ¿no? Aquí en este país. Entonces, eh, las iglesias tienen su propio equipo y ellos hacen sus propias investigaciones, hacen sus documentos y ellos hacen sus propias gestiones a nivel ministerial, o sea, directamente por la capital, por Bogotá. Entonces, generalmente las ayudas internacionales a veces sí son por gestión local, ¿sí? A veces son por gestión local, porque hay conexiones y gente que maneja más que político las conexiones internacionales y a través de un departamento que tiene la alcaldía, en este caso, ha permitido hacer esa gestión de los recursos italianos. Pero esto también es coyuntural, ¿no? Esto no es permanente ni se da todas las veces. Pero, pero ha sido así como en este periodos atrás, con Restauradores Sin Fronteras, una gestión privada a través de nosotros y cosas así, ¿no? Entonces, creo que las cosas no son permanentes, no son programadas, no hay una gestión, sino cosas que se dan, cosas del tiempo, de las inercias que se juntan y se da, pero no es porque haya una política, haya una gestión y haya una metodología que nos permita decir, vamos a hacer esto para recuperación de tales y tales iglesias, vamos a hacer esto para recuperación de este patrimonio, y no, eso no realmente no se da en la ciudad. Claro, y como te venía mencionando, la iglesia de la Merced es una de las iglesias de gran importancia dentro de la ciudad, ya que es una iglesia de la conquista, tiene alrededor de, bueno, es del siglo XV en promedio. Esta iglesia fue postulada a un programa internacional, el World Monument Watch 2027, para ser evaluada debido a la falta de acción local. Allá en Cartagena se ha necesitado recurrir a este tipo de plataformas, o sea, los entes, ya me venían mencionando que el gobierno italiano está financiando algunos proyectos allá, pero hay un interés de las autoridades por recurrir a otras a plataformas internacionales para captar apoyo. Hay algo de interés, porque todo esto está viniendo desde el interés particular, en este caso, como tú y tu organización. Yo creo que hoy en este momento hay una entidad, en este momento de esta administración especial,
pero en todas las administraciones han existido de la alcaldía de la ciudad, han existido unas organizaciones, unas entidades dentro de la administración que trabajan por los recursos internacionales, ¿cierto? Por conseguir recursos internacionales. Eh, yo conozco poco del tema porque conozco poco, no tengo mucha relación con las administraciones, pero, pero en esta administración precisamente he tenido un acercamiento por el tema de la catedral y sí sé que están trabajando fuertemente por consecución de recursos para ciertos temas patrimoniales. Pero no solamente patrimoniales, sino otros temas consecuentes a la cultura y al tema de turismo sobre todo, ¿cierto? Esto es una ciudad turística, eh, pues en esta administración se está trabajando mucho por el turismo de la ciudad. Yo no sé si es bueno o malo, como te digo, porque yo pienso que el turismo, hay sectores de nuestra ciudad que no están totalmente preparados como para recibir esa cantidad de turismo que se proyecta y la ciudad todavía creo que como ciudad patrimonial y patrimonio histórico de la humanidad, que es Cartagena de India, necesita con mayor ahínco proteger y trabajar por los temas patrimoniales, trabajar por los museos, trabajar por el centro histórico, trabajar por muchos factores que hay que la deben hacer que la ciudad sea mucho más fuerte, mucho más potente y mucho más, digámoslo, presentable al turismo internacional y nacional, ¿no? Eh, y yo pienso que hay un afán desmedido, esa es mi percepción personal, hay un afán desmedido por trabajar por el turismo, pero no ese mismo afán por trabajar porque el patrimonio esté en las mejores condiciones en estos momentos en la ciudad. Y falta mucho por trabajar por el centro histórico, falta mucho trabajar por sus monumentos importantes, en fin. Esa es una percepción que desde mi mirada permanente por el trabajo que hago en la calle y la calle y hacemos siempre por la conservación de este patrimonio que trabajamos desde hace muchos años. Una mirada respetuosa y que siempre he dicho que una ciudad patrimonial no debe descansar por la conservación de su patrimonio, porque es una memoria que tenemos, una responsabilidad que tenemos. Es que no es que hacemos hoy una cosa y ya dejamos de hacer otro, no, hay que trabajar todos los días porque es una gran responsabilidad que tenemos en la mano y que para que pueda ser conservada primero para nuestros ciudadanos, para nuestra gente y después para los que nos visitan. Esa es esa es mi teoría, esa es mi convicción, eso es por lo que trabajo, eso es por lo que creo. No sé si para algunas personas esto que hacemos sea importante, pero para nosotros sí lo es. Y esta es nuestra misión diaria, ¿no? Esta es nuestra misión diaria. Lástima que, eh, que esta ciudad patrimonial de ustedes no haya ese mismo énfasis, porque si me estás diciendo que hay iglesias patrimoniales e importantes, de todo el mundo debería estar trabajando como para en el mismo camino, ¿no? Recuperar, mostrar, poner en valor estas iglesias tan importantes de la ciudad. ¿Sí? Precisamente nosotros tuvimos hace poco la visita de la ministra de Cultura, quien realizó una inspección técnica a las edificaciones históricas de la ciudad. Y
se llegó a una conclusión en la cual nos dice que las estructuras como tal, como la iglesia Mansiche, la iglesia Merced, requieren un plan integral de restauración para abrir sus puertas al público. Ustedes como técnicos, me has mencionado casos de éxito, pero ¿cómo es que, como tu consejo desde tu vista de restaurador, como tu vista técnica, como tu vista profesional, eh, cómo logras este plan integral para que sea viable y en la ciudad, cuántos casos de éxito han habido que se han recuperado estas edificaciones? Uy, mira, ese es un tema de resistencia. Yo llamo estos temas de resistencia porque en el caso de nuestra empresa Conservar, que no trabajamos unos casos de gran magnitud porque el patrimonio mueble es pequeño en los museos, ¿cierto? Y en las iglesias. Nosotros hemos hecho proyectos y encontramos los resultados a 2 años o 3 años a veces, ¿sabes? Donde apenas hay el interés de hacer esos proyectos de consecución de recursos. En estos momentos hay una cosa en la ciudad, por lo menos la recuperación en la ciudad. Hay un proyecto importante que es del Teatro Adolfo Mejía, que fue el teatro, el teatro importante de la ciudad, que fue el Teatro Municipal y después Teatro Pedro Heredia, y hoy Adolfo Mejía. La consecución para para llevar a término feliz ese proyecto fue casi 10 años. O sea que los procesos, no, lo que pasa es que yo soy un romántico que te estoy mostrando que las cosas sí se pueden, pero es que los rollos son eternos igual, ¿no? Son eternos. Entonces, sobre todo en estos proyectos patrimoniales. Esto duró casi 10 años y hay un libro maravilloso que escribió el arquitecto restaurador donde cuenta todos los pasos, todas las historias y todos los bemoles que pasó para poder llegar a ese término feliz en diferentes administraciones, ¿cierto? Entonces los procesos patrimoniales son largos y eternos, porque los procesos patrimoniales siento yo que casi nunca tienen la voluntad política porque son costosos y quizás no dejan réditos de voto, no dejan réditos de una serie de cosas que son importantes en nuestras administraciones, ¿cierto? Y quizás porque dentro de su administración no las pueden terminar, y si no son tan largos los procesos de recuperación como tú lo estás marcando, integral, como dijo la ministra en las iglesias, son procesos integrales que pueden durar hasta 10 años, hasta 7 años, porque hay que partir de las bases, ¿sí? Entonces, aquí es igual. Aquí es igual, en las restauraciones que se han hecho de casas patrimoniales, donde está regalías, el Fondo Mixto de Regalías, que es una institución del Estado, donde se presta dinero o da dinero para recuperación de casas importantes, como el Palacio de la Inquisición, donde funciona el Museo Histórico hoy. Eso fue de años, ¿sí? Recursos del Estado a través de entidades del Estado para recuperar patrimonio son proyectos de años, 3, 4 y 5 años, donde se invierte todo el dinero que tú menos piensas para recuperar ese bien y después para ponerlo en valor y para darle un uso patrimonial, para darle un servicio como museos y esto, y esa es una cantidad de plata que no tiene retorno, ¿sabes? Dineros que no tienen retorno porque son entidades culturales y generalmente en nuestros países todavía, si en Europa no han sido capaces de que las entidades como los grandes museos tengan retorno a nivel presupuestal de recursos, imagínate nosotros que estamos empezando todavía en estos procesos. Entonces, por eso es la apuesta casi que
loca que le hace el Estado o que no quiere hacerle el Estado a estas entidades, ¿cierto? Y a la recuperación de esto, porque es un tema de mucho dinero, acompañado también de algo, porque esto también de un poco de interés y amor por estos bienes patrimoniales, ¿no? Eso también va de la mano ahí, porque no solamente es el tema presupuestal. Hay varias entidades aquí, como aquí se recuperó hace poco, la última que yo tengo, que fue el Palacio de la Proclamación, donde estaba la gobernación del departamento, y que se invirtió también con dineros e instituciones del Estado, se invirtieron para recuperar el edificio, se hizo una excelente restauración, se hizo se hizo un centro cultural donde hay teatros, donde hay salas de exposiciones de la mejor calidad, donde hay se construyó un músculo financiero en la parte baja para poner almacenes de ventas, de restaurantes y todo. Toda una inversión del Estado, y hoy eso está ahí parado. Está parado. O sea, porque no ha habido un gobernante de turno que nos permita poner en marcha ese proyecto cultural, y no hay retorno de ningún tipo de recursos. Entonces, fíjate todo lo que ocasiona este tipo de cosas. Por eso el Estado, yo creo que a veces no hay ningún interés de apostarle a la recuperación de estos bienes de interés cultural nacional, ¿no? Para nosotros. En fin, hay un mundo yo me podría aquí hablar mucho tiempo de ejemplos, no solamente en Cartagena, sino en el país, de la misma forma que se les ha invertido muchísimo dinero, y hoy son elefantes blancos, como llamamos nosotros. ¿Sí? Entonces, es desafortunado. Eh, no solamente yo pienso que nosotros tenemos la fortuna, de tener una ciudad que, digamos, que está consolidada. El patrimonio arquitectónico perdón, el patrimonio militar está consolidada a través de una gestión y del Ministerio de Cultura a través de una empresa local, sí, porque siempre se ha manejado así. Primero la Escuela Taller Cartagena de Indias, que era un ejercicio académico y práctico que se hizo de un ejemplo que se trajo de España y se montó en la ciudad de Cartagena y en varias ciudades de Colombia, que dieron resultado en muchísimo tiempo. Era formar a través formar a través del hacer, ¿no? Y entonces esto daba unos profesionales, unos técnicos profesionales importantes en forja, en carpintería, en albañilería, en fin, era muy importante. Y a través de ese trabajo se daba y se invertía en las fortificaciones. Eso ha permitido que las fortificaciones se mantengan en esto. Y la arquitectura civil, casi toda la inversión o la mayoría de la inversión que se está haciendo ahora son de restauraciones de personas de fuera de la ciudad, fuera del país. Entonces, fíjate que hay dos, creo que es la manera como se está conservando Cartagena. La debilidad está cuando tú sales de ese entorno y sales a la calle. Ahí es donde está la debilidad, porque ahí es donde tiene que invertir el Estado, ahí es donde tiene que invertir la administración. Entonces hay debilidades en el mantenimiento de agua sucia, las calles, los andenes,
descuido de basuras, en fin, todo ese tipo de cosas que tiene que hacer el Estado. Entonces, fíjate que es un poco muchas cosas que se mueven en una ciudad como esta, ¿no? Como es patrimonial, ¿no? Me imagino que a ustedes les pasará igual y es desafortunado, ¿no? Desafortunado. Totalmente. Finalmente, tú como experto, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que estén interesadas en el tema de la recuperación, la conservación, personas que quieran asociar, porque creo que nace desde ahí, desde ese amor por sus raíces, por su historia, por conservar, digamos, este marco, esta fotografía, este pedacito que tenemos y que va yendo de generación en generación? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Es algo yo pienso que esto siempre nos han dicho y siempre nos reiteran que los que estamos metidos en este tema sin apoyo del Estado estamos locos, ¿no? Estamos siempre, y hay una cosa que, que es fundamental, tú lo has dicho, el amor por las raíces, el amor por la memoria que tenemos, el amor por nuestra ciudad, eh, el creer en que sí se pueden hacer las cosas, en prepararse mucho, hay que prepararse, hay que, hay que prepararse, hay que hacer gestión, muchísima gestión, tocar muchas puertas, armar buenos equipos, porque a veces, a veces se gana, pero a veces no se gana, ¿sabes? Entonces, nadie entiende estos romanticismos hoy día, nadie los entiende, pero bueno, son eh, cosas que nacen del... Yo estuviera, hoy me dicen, oye, hoy yo pues estuviera jubilado, ya yo era un jubilado del Estado porque me había quedado en el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Porque ya yo tengo la edad y todo este rollo, ya yo era un jubilado del Estado. Pero yo estoy aquí todavía dándole, porque creo en esto, porque creo en que las ciudades deben ser dignas para que uno las pueda habitar bien, para que uno las pueda disfrutar. El patrimonio es una herencia que nos han dejado y que nosotros tenemos esa responsabilidad. Ese es si todos creyéramos esto, nadie tirara basura a la calle, por ejemplo, ¿cierto? Nadie pateara un elemento que acaban de restaurar y lo pateara y tal, rollo, ¿entiendes? Cartagena tiene no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros tenemos, el cartagenero tiene una falta de apropiación por la ciudad y eso se ve repercutido eso repercute en cómo se ve la ciudad muchas veces. Entonces, al que quiera trabajar en esto, primero le preguntaría si está un poco loco, sí, y que si tiene la disposición eh, anímica, la fuerza de trabajar por algo que nadie te va a agradecer, ¿cierto? Porque yo le digo a mi equipo, el día que nosotros cerremos este chuzo, que es chiquito aquí esto, que cerremos esto, las esculturas van a volver a su mismo estado, lo que hemos hecho quizás no se haga más, o de pronto buscarán a otro y se hará bien o mal, no con las metodologías de la restauración, y entonces durarán menos, en fin, ¿sabes? Esto puede pasar y nada, yo lo que les aconsejo de verdad, prepararse, prepararse muy bien, tener las bases claras, tener
amor por lo que haces, por el oficio, amor por tu ciudad, conformar un buen equipo que sienta que tenga el mismo sentido de pertenencia que tú, que quiera trabajar por lo mismo. Y no sé, yo siempre he creído que cuando hace un buen trabajo, el dinero siempre está, ¿sabes? Es como una cadena. Tú haces un buen trabajo, lo único que te recomienda es tu buen trabajo. Nosotros tenemos 24 años de estar aquí eh, y seguimos trabajando, seguimos teniendo trabajo y seguimos trabajando por la conservación del patrimonio de Cartagena, ya no solamente, sino en algunas zonas del Caribe todavía. No tenemos, no es una empresa grande, no es una empresa con recursos, sino que es una empresa con mucho tesón, muchas ganas de trabajar por esto. Y de eso vivimos 8 personas que estamos aquí. 8 vivimos hace rato, trabajando todos los días. Que es duro, todos los trabajos son duros, pero cuando se hacen, que hace uno lo que quiere, esa es una cosa maravillosa, levantarte a hacer lo que tú quieres, ¿sabes? Que nadie te está obligando y que podemos, esto suena, todo lo que te estoy diciendo aquí al final suena de un romanticismo que me dirán, este está loco y es idiota, por una de las dos cosas, ¿cierto? Pero son las cosas en las que uno cree, ¿sabes? Y entonces, nada, esto que ustedes están haciendo, esto que ustedes están haciendo, eh, es una labor, comunicar esto es una labor maravillosa. Comunicar esto es decirle al país de ustedes, oiga, mire, aquí tenemos un problema, aquí está pasando algo. Nosotros queremos hacérselo saber. Eso es maravilloso. Y yo nada, yo los felicito de verdad. Gracias por tener en cuenta mi humilde opinión. Gracias por buscarme, que no sé cómo me encontraron. Es una cosa. Entonces, nada, aquí estamos para servir. Cuando quieran, llamen, hablamos y nada, sigan el camino duro, firme y ahí, como una gota de agua, como una gota de agua, de verdad. Muchas gracias, Mauricio, Carlos, Sofía, por la experiencia de conversar con ustedes. De verdad, agradecidos por este espacio, por tu tiempo, por tu experiencia, por habernos compartido, sobre todo, eh, toda esta carga emocional, de pronto, porque es un apasionamiento el que tienes tú para conservar tu ciudad, conservar la cultura y dar ese mensaje de trascendencia que se debe dar, sobre todo en cada uno de los pueblos. Latinoamérica, como hermanos, tiene mucho que dar, tiene mucho que Así es, transmitir y hay mucho mensaje muy fuerte y esta mezcla pluricultural que tenemos, esperemos que se siga conservando, se siga transmitiendo y que sigamos siendo uno. Así que un así es. fortísimo abrazo, gracias por tu mensaje, de Gracias verdad, a ustedes. gracias por las palabras y estamos en contacto. Esto fue InfoRed. Vale, me cuentan todo cómo les va y me cuentan cómo les va en este programa y todo lo que han logrado. Y no paren, por favor, no paren. Okay. Estamos muy agradecidos contigo, Selim. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Buen día, luego. buen día. Nos vemos, Selim. Hasta luego. Salió bien. Sí.